Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro de este ciclo sobre el seminario 15 de Lacan, el acto psicoanalítico. En este encuentro realizará su exposición el doctor Rolando Carotti. Escucharemos la presentación a cargo de quien coordina este ciclo, la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Gracias. Bueno, gracias, Lauri. Hoy es el primer encuentro de este año donde vamos a trabajar el seminario 15 que acaba de salir por PAI 2, pero la versión que nosotros sugerimos es la de García Espil y hay algunas clases de Ricardo Rodríguez Ponte en la web porque son más amplias, porque son desgrabaciones, porque no están acotadas. Bueno, nada, el que quiere y si no, en el seminario este de PAI 2. Les cuento que esta organización y coordinación de estos seminarios data del seminario 4. Empezamos en Centro 2 en forma presencial con el seminario 4 en forma prolija, 4, 5, 6, ¿no? Dedicándole un seminario por año. Actualmente la frecuencia es quincenal. O sea que hace 11 años que estoy dictando y organizando estos espacios. Eh, Esta organización es gracias al apoyo incondicional de Patricia Hamra, que es una de las dos directoras de la institución, es Patricia Hamra y Alicia Pérego, que me permite organizar el seminario que deseo dictar e invitar a los invitados que a mí me parece que podrían ser los idóneos para cada una de las clases. Ustedes, la idea es que ustedes escuchen multiplicidad de voces, no una, dos, tres o cuatro personas que dictan el seminario, sino 15 personas, a veces son 20 personas que dictan el seminario. Y a cada uno le toca una clase, a veces dos, en el caso de Carotti le toca esta vez dos, y cada uno tiene su estilo, su modo de transmisión. Y esto es enriquecedor porque es una forma de transmitir el psicoanálisis que ustedes van a ir escuchando y van haciendo transferencias con diferentes autores. La gente que invito son muchos de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, pues yo pertenezco a la Freudiana, pero también hay gente de instituciones amigas como es Círculo Freudiano, Lazos, la Escuela Freud Lacan de La Plata, Mayéutica, la Escuela Freudiana de la Argentina, la Escuela Freudiana de Rosario, del Grupo de Psicoanálisis Tucumán, y seguro que me estoy acordando, olvidando de alguno. O sea que son gente de diferentes instituciones también. Y después de dictado de cada clase, Lauri lo sube a la web, al YouTube, ¿no? Lauri, del Centro 2. Así es, al canal de YouTube de Centro 2. Perfecto. O sea que lo pueden después cotejar. Bueno, dicho esto, damos hoy comienzo. No es la primera vez que Rolando arranca con el dictado de un seminario, ya lo he invitado a varios en esta modalidad. Les presento a Rolando. Rolando es médico psiquiatra, psicoanalista, ha sido presidente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, del mismo modo que de la institución Lazos de La Plata. Fue titular de teoría psicoanalítica en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata durante 28 años. En la carrera de psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata de Corrientes, fue director de la carrera de especialización en fundamentos del psicoanálisis. Es autor de unos poquitos libros, les digo. Los tonos de la verdad, no hay relación sexual que junto con otros, hay relación social junto con otros, vagamos en la inconsistencia, una sola gota de semen, el sexo y el crimen según Sade, el duelo, el malestar en la cultura y la clínica, el niño, el espejo y la mirada, el goce y la mirada, el goce femenino y la mística, el síntoma y la sublimación, el acto psicoanalítico que lo sacó hace un mes, entre el exceso y el silencio que está en prensa.
O sea que tiene unos poquitos libros, son como 20. Tiene múltiples trabajos en publicaciones de nuestro país y del extranjero. Dicta clases y seminarios, así como que presenta trabajos en Uruguay, en México, en Chile, en Brasil, en Cuba, en Estados Unidos. En Cuba complicado el psicoanálisis. En Estados Unidos también. En España, en Francia, en Alemania, en Turquía e Irlanda. Bueno, Rolando, es un gustazo que estés aquí, un gusto que hayas aceptado una vez más la invitación. Y Rolando va a trabajar la clase 1 y 2. Les digo que las clases que puse, les puse la fecha porque a veces las versiones no coinciden. Fíjense bien en la fecha, eh, cuando consultan o leen o preparan la clase, fíjense bien en la fecha porque es a esa que me refiero, que por ahí en algún caso figura las 7 o las 6 o lo que fuera. En este caso son las clases 15 y 22 de noviembre del 67 que titulamos, los títulos son también de nuestra cosecha, no de la cosecha de Paidós. No hay acto sin significante, acto fallido. Bueno, un gusto, Rolando, que estés acá. Te cedo la palabra, me muteo. Bien, buenas tardes, muchas gracias Estela, le agradezco mucho a Estela, Mari y Julián la presentación, la invitación, por supuesto, así como bueno, al Centro 2 y a las autoridades del Centro 2, les agradezco la invitación para transmitir algunas ideas sobre esta propuesta que decía Estela en torno a las dos primeras clases del seminario numerado como 15, titulado el acto analítico. En la primera clase, la del 15 de noviembre de 1967, Lacan dice que, refiriéndose a las personas que estaban en ese momento escuchándolo en el seminario, les dice, se supone por el hecho de que ustedes están acá para escucharme, que el psicoanálisis eso hace algo. Eso hace, eso no alcanza. Hago en primer lugar esta cita, que es el comienzo, la inauguración de la inauguración de este seminario, la manera en la que comienza la primera clase, para referirse ya al hecho de que el psicoanálisis hace algo, aunque eso no alcanza, dice Lacan, no alcanza a decir hace algo, sin duda porque tiene un alto grado de indeterminación esa expresión hace algo. ¿Qué es ese algo que hace? Y además, ¿qué quiere decir hacer cuando se dice hacer algo? Es sin duda indeterminada esa expresión. Pero se capta enseguida que Lacan está apuntando al tema que está propuesto en el título del seminario, el acto, pero el acto con el calificativo de acto analítico. Y digo así porque sin duda existen diversos tipos de actos. Los actos se definen de distinta manera, porque puede existir un acto médico, puede existir un acto político, pueden existir diversos actos profesionales, no solo el acto médico. Bueno, sin duda puede existir el acto de casamiento, el acto del casamiento, el casamiento como un acto, un matrimonio como un acto. Sí, hay muchos actos. El tema del acto, por otro lado, fue trabajado también por autores que pertenecen a otro campo que el campo del psicoanálisis. Por ejemplo, Austin, cuando se refería en su libro cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Es decir, cómo es posible que se realicen actos, pero a partir de la palabra, no a partir de acciones motoras, que también realizan actos, las acciones motoras. Pero hay otro tipo de actos que dependen de la palabra. Esos actos que Austin postulaba a partir de la existencia de verbos denominados performativos, es decir, esos verbos que realizan un acto por el solo hecho de decir enunciando ese verbo. Por ejemplo,
por supuesto sucede solo con algunos que se llaman así verbos performativos. Yo juro. El acto de jurar consiste en decir yo juro. El acto de prometer consiste en decir yo prometo. El acto de correr no consiste en decir yo corro, porque pues yo puedo decir yo corro y no, sin embargo no estoy corriendo. Pero si digo yo juro, yo prometo, prometer y jurar es decir yo prometo y yo juro. Es decir, ahí sin duda es un acto de palabra. Hay otros actos que no se reducen a la palabra, aunque estén ligados a la palabra, es cierto. Pero estoy hablando de los actos en general, de diversidad de actos. Cuando Lacan titula este seminario el acto analítico, evidentemente está hablando de un acto muy específico, un acto pertinente a nuestro campo y a nuestra práctica, el psicoanálisis. Por eso, un acto se define a partir de coordenadas simbólicas, pero ya Lacan anticipa en la primera clase que un acto en el sentido analítico del término, también existen otros actos que no son el acto analítico, como algunos de los que mencioné, no requieren necesariamente una acción motora particular. El acto de jurar no requiere una gran acción motora, simplemente decir yo juro. El acto analítico tampoco requiere necesariamente una gran acción motora, a veces ninguna acción motora. Incluso a veces la acción motora es tan escasa, tan reducida, que no cuenta esencialmente por el valor de la acción motora, sino por la significación que tiene ese mínimo acto motor a veces y que determina que efectivamente esa acción motora tenga valor de acto. Por ejemplo, el famoso cruce del Rubicón. El ejemplo del cruce del Rubicón, el ejemplo de Julio César cruzando el Rubicón, es un ejemplo clásico muy mentado, Lacan también lo comenta, y justamente está referido al cruce de un río pequeño, que no requiere ninguna habilidad muy especial cruzarlo, y sin embargo es ese río que cruzó el Julio César, transgrediendo una prohibición, no podía entrar desde el territorio de las Galias y atravesar ese río, porque eso era considerado un acto transgresivo. De modo tal que si lo cruzaba, se convertía en eso, un transgresor, un traidor. Una mínima acción motora, no valía el acto por un gran acto de arrojo, atravesando un río, nadando con peligros diversos, de ninguna manera. Era una acción motora que en términos motores prácticamente no tenía valor y sin embargo ese mínimo cruce significó un acto en el sentido de un cambio de posición subjetiva. Acá tenemos una primera expresión lacaniana importante. Cambió el lugar de Julio César en esa historia después de cruzar el Rubicón en relación con lo que sucedió antes de cruzar el Rubicón. Por lo tanto, estamos ya advertidos de que existen muchos tipos de actos. El acto analítico es el que nos interesa específicamente y es el que seleccionamos, el que selecciona Lacan para pensar sus variantes, sus diversidades, sus definiciones posibles y sus definiciones posibles en este seminario. Es un acto que está entonces referido a las coordenadas del discurso analítico. Todavía en el seminario 15, Lacan no tiene la formalización de los 4 discursos. Eso va a desplegarse, como es sabido, en el seminario 17, que se ha traducido el revés o el reverso o el en vez, según, bueno, diversas traducciones, del psicoanálisis, el revés, reverso o en vez del psicoanálisis. En ese seminario 17, 2 años después de este seminario, Lacan introduce los 4 discursos. Yo me anticipo a hablar del discurso analítico porque justamente va a ser una expresión interesante tomarla del seminario 17, y eso es totalmente posible cuando uno hace una lectura, para referirlo a algunos problemas que Lacan plantea en este seminario y que pueden iluminar cuestiones interesantes respecto del acto analítico. Porque el acto analítico, como les decía, se enmarca en las coordenadas del discurso analítico. Y entonces a partir de ahí tiene algunas características especiales. Lacan va a señalar, sobre todo, la idea de que el acto analítico no tiene garantía.
y que el autor es un ya nadie. Esta es una expresión que utiliza Lacan para referirse que no hay alguien que anticipadamente y en forma calculada realiza un acto. De modo tal que no es posible calcular y al mismo tiempo anticipar un acto y sus efectos. Es un acto que excluye la garantía y cuyo autor es denominado por Lacan ya nadie. No son estos términos, la ausencia de garantía y el ya nadie, los que corresponden a otro tipo de actos. Pensemos, por ejemplo, el acto médico. El acto médico es el acto que realiza un determinado profesional que ha obtenido un título y que por eso se supone que ha adquirido un saber en mayor o menor medida y que luego, en la medida en que la medicina se sostiene en disciplinas científicas como la física, la química, la biología, etcétera, entonces ese saber garantiza que su aplicación puede determinar entonces la discriminación de un diagnóstico y a partir del diagnóstico el tratamiento correspondiente de las entidades nosológicas que se han determinado. De modo tal que el acto médico requiere un saber que se aplica en cada caso, requiere la aplicación de un saber. Por eso, aunque la medicina en sí misma no sea una ciencia, se sostiene en la ciencia. Sin duda no puede sino sostenerse en distintas ciencias. Y se caracteriza por un saber que se acumula y que se aplica en cada caso, con el objetivo de realizar un diagnóstico que a su vez es importante realizarlo para que se pueda luego efectuar el tratamiento correspondiente. Entonces, a partir de esta particularidad se puede decir que el médico, perdón, en el acto médico el profesional encuentra una garantía en en el saber que ha acumulado, a partir de sus lecturas, a partir de su experiencia, y que luego aplica en cada caso. Por lo tanto, existe siempre ese sostén en una garantía, la garantía ligada al saber. Es decir, que implica un acto de autoridad que se sostiene en un otro, como garantía. Y ese acto permite identificar un sujeto del acto, que es responsable de ese acto y de sus consecuencias. Es decir, se trata entonces de un acto que habitualmente y con razón se llama profesional. Es decir, parte de un sujeto que encuentra una garantía en el saber, que luego aplica. Pero claro, recordemos nosotros que Freud había planteado que el psicoanálisis es una profesión imposible, junto con otras dos, la educación o pedagogía y la política. La política, la pedagogía y el psicoanálisis son profesiones imposibles. Hay distintas maneras, no me quiero detener en esta idea de Freud, solamente mencionar una de las interpretaciones posibles, que creo que es la que más se interesa para lo que estamos hablando. El psicoanálisis, junto con esas dos disciplinas, la pedagogía y la política, son profesiones imposibles porque, en primer lugar, es imposible pensarlas como profesión, es decir, donde el saber encuentra una garantía que se debe aplicar. Para el psicoanálisis, me voy a dedicar específicamente en en relación con tomar esa frase en relación con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es imposible que sea pensado como profesión, justamente porque el psicoanálisis no consiste en la aplicación de un saber. La práctica psicoanalítica no consiste en la aplicación de un saber. La aplicación de un saber es válida en las disciplinas ligadas a las ciencias. En el caso del psicoanálisis,
Lacan siempre dijo, el psicoanálisis no es una ciencia, aunque a veces dijo es una ciencia conjetural, en otro momento dijo es una ciencia de lo singular. Pero más adelante, en una de las conferencias que dio en Estados Unidos, dijo el psicoanálisis no es una ciencia. Ahí lo dijo con claridad, no es una ciencia, es una práctica. Ya al decirnos es una práctica, también estamos en un nuevo problema, que quiere decir que es una práctica, si no es solo una práctica al mismo tiempo. Pero afirmó que no es una ciencia, aunque antes había dicho es una ciencia conjetural, pero hoy sabemos desde la demostración de los teoremas de Gödel, lo digo entre paréntesis, todas las ciencias son conjeturales. A partir de los teoremas de Gödel no hay ninguna ciencia exacta, todas son conjeturales. Es decir, que si es una ciencia conjetural, hoy ya no lo podríamos decir como lo dijo Lacan en su momento, porque en su momento se hablaba de ciencias exactas y ciencias conjeturales. Hoy todas las ciencias son conjeturales. El asunto es si el psicoanálisis es una ciencia conjetural, pero cuando Lacan da la segunda definición y dice el psicoanálisis es una ciencia de lo singular, da otra definición, porque más o menos para la misma época no se contrapone. Es una ciencia de lo singular y es una paradoja, porque no hay ciencia de lo singular. Una ciencia nunca puede ser ciencia de lo singular. Una ciencia tiene que introducir leyes que se aplican en cada caso, leyes y fórmulas correspondientes a esas leyes que se aplican en cada caso. Entonces, que el psicoanálisis es una ciencia de lo singular es una ironía lacaniana. No existe en la ciencia de lo singular. Bueno, pasó mucho tiempo hasta que Lacan afirma que el psicoanálisis no es una ciencia. Bueno, pero esto entre paréntesis, esto quiere, entre paréntesis, para tratar de volver a lo último que estaba diciendo. En el caso del psicoanálisis, entonces, no se trata de un saber que se aplica. No es el acto analítico no es un acto profesional porque no depende de un saber que se aplica. No tiene ningún sentido escuchar a un paciente pensando mientras lo escuchamos, lo cual dificulta mucho la escucha, la famosa atención flotante o fluctuante. Yo creo que es una traducción, digo entre paréntesis también, mucho más acertada, atención fluctuante, porque schwebende Aufmerksamkeit es la expresión alemana que usa Freud, y schwebende es fluctuante más que flotante, ¿no? Ir y venir en la atención, hasta que algo se recorta como más significativo. Bueno, en ese sentido se entiende que no, que la posición del analista desde el punto de vista de su escucha, de esta atención fluctuante en torno a su correlato, que es la asociación libre, no es la posición del analista una posición de aplicación de un saber, es la de la escucha de lo nuevo, no es tratar de aplicar un saber ya sabido, sino escuchar lo que transgrede cualquier saber, escuchar lo que es excepcional y singular, no lo ya sabido que se aplica. No tiene ningún sentido escuchar a un paciente que se habla del sueño y asocia con la madre, entonces nosotros estemos pensando en el complejo de Edipo y que se trata más de un caso más del complejo de Edipo en la neurosis obsesiva que suponemos existe y está diagnosticada con este paciente. Pensar de esa manera sí por otros caminos, ¿no? Bueno, entonces vuelvo al hecho de que el acto analítico no tiene entonces puntos de comparación con los actos profesionales. De hecho, la expresión freudiana, profesión imposible, para referirse, además de la política y la pedagogía del psicoanálisis, está indicando algo en esta línea, que el saber del analista, que es importante porque un analista debe saber todo lo que hace falta saber, sin embargo, la práctica analítica no es la práctica de alguien que está en una posición de saber que debe aplicarse. Vamos a ver ahora enseguida que hay una cuestión importante en relación con el acto, que es el acto del comienzo del análisis, el acto de inicio del análisis, el acto que determina que cambie la posición del sujeto que consulta de lo que podríamos llamar un entrevistado o un consultante a una posición nueva, que es la posición que es Lacan, el que introduce la expresión, llamó psicoanalizante o analizante para abreviar. Ese cambio de posición es un cambio que debe detectarse porque indica un acto, que es el acto de inicio
del análisis, el acto que permite iniciar el análisis, el acto que permite el punto de partida de ese movimiento que llamamos análisis, psicoanálisis, refiriéndonos a la práctica analítica. Así como existe al final otro acto, el acto del final, no el acto del inicio, que es el que mencioné recién y en el que me voy a detener un poco también. Después tenemos entonces el acto del final. Hay un acto analítico que lo pensamos al final del análisis, que es el pasaje ahora del analizante al lugar del analista, pasaje de psicoanalizante a analista. Un pasaje, un pase, pero un pase que no es el procedimiento del pase que Lacan propuso como un dispositivo agregado, un procedimiento agregado a este acto del final, que puede hacerse o no porque es voluntario tal quien quiere ofrecer su testimonio, si supone que llegó a ese final, ese acto final de pasaje de analizante a analista y puede ofrecer su testimonio ante un jurado. Bueno, no es el tema, no está planteado eh, ahora en estas clases, ¿no? Aunque sí estamos en la época en la que Lacan eh, empieza a proponer justamente esta propuesta, ¿no? Ya la había propuesto poco tiempo antes, esta clase es del 15 de noviembre, la proposición es del 9 de octubre de 1967, o sea, un mes y días antes de esta primera clase. Me refiero a la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el pase, donde también propone las nominaciones en la escuela que él recientemente había fundado, la Escuela Freudiana de París. Es interesante esta cercanía con la proposición del 9 de octubre. Eh, el año que viene se cumplen los 60 años de la proposición del 9 de octubre. Bueno, pero no es el tema de la proposición del 9 de octubre, simplemente lo menciono porque es una propuesta que está muy cercana un poquito antes de esta primera clase y tiene que ver con ese acto del fin. Es decir, evidentemente es un acto del fin del análisis, pero ese acto del fin es un pasaje. Luego están quienes, si quieren, dan testimonio de ese pasaje, ese es el procedimiento. Si no, existe solo ese pasaje que es el fin del análisis como pasaje, que es un acto, pasaje de la posición de analizante a la posición de analista. También un acto, acto del principio o acto del inicio y acto del final. También a veces se habla del acto analítico pensando en el conjunto del dispositivo analítico y luego de actos diversos en el transcurrir del análisis. Quiere decir que estamos hablando de distintos momentos en relación con esta expresión acto analítico, ¿no? Se entiende el acto del inicio, el acto del final, el acto analítico como pensando en el conjunto del tratamiento analítico y actos diversos en el transcurrir, en el devenir de la cura analítica. Pero hay elementos comunes en todos esos actos. Primero, que el acto se define siempre como un acto que depende del significante, que no hay un sujeto que desde una garantía lo pueda anticipar y calcular. El acto no es anticipable ni calculable. Y además produce un nuevo sujeto, de modo tal que establece eso que ha sido tan mentado, establece una diferenciación precisa entre un antes y un después. Es decir, hay un cambio en la posición del sujeto. Lo ejemplifiqué muy brevemente, Lacan lo hace, ha sido muy citado también, con el ejemplo del cruce del Rubicón en Julio César, que es un clásico ejemplo gráfico, didáctico, simple, para indicar que efectivamente ahí se trata no de un acto analítico, pero sino de un acto que implica un cambio en la posición del sujeto. Muy bien. Bien. En el comienzo de la primera clase, en el punto de partida, Lacan hace una referencia interesante a la poesía. Dice, se supone por el hecho de que ustedes están acá para escucharme que el psicoanálisis eso hace algo, eso hace, eso no alcanza, ya lo cité. Es esencial, está en el punto central, es la visión poética propiamente dicha de la cosa. La poesía también hace algo, dice Lacan.
Se espera que en el psicoanálisis hace algo, sí, se supone que sí. La poesía también hace algo. Es interesante que Lacan ligue entonces el acto analítico, así en términos generales, ya en la primera clase al principio, con el acto poético. No es que el acto analítico se reduzca a un acto poético, pero el acto poético puede enseñarnos mucho sobre lo que es el acto analítico. Puede enseñarnos, no todo, es cierto. Heidegger, que siempre fue un autor muy leído por Lacan, con el cual se entrevistó, ya lo sabemos, tuvieron una charla de un fin de semana en la que no lograron entenderse mucho, es cierto. Eh, Lacan había leído a Heidegger, pero la inversa no era muy cierta. Heidegger no tenía una gran formación, lectura en textos freudianos y lacanianos. Pero Heidegger decía, la poesía no toma el lenguaje como un material ya existente, sino que la poesía hace posible el lenguaje. Si el lenguaje es el más peligroso de los bienes, decía Heidegger, la poesía, que es su sentido esencial, es la obra más peligrosa, pero al mismo tiempo inocente. Y agrega en otro texto, pero es coherente con esto, la poesía es la instauración del ser con la palabra. La poesía despierta la apariencia de lo irreal frente a la realidad palpable y ruidosa en la que nos creemos en casa. Sin embargo, es al contrario, pues lo que el poeta dice y toma por ser es la realidad. ¿Hacia dónde apunta esta idea? ¿Y por qué la menciono? La podría asociar con una frase de otro escritor, eh, Octavio Paz, que en El arco y la lira dijo que la poesía es inseparable de su expresión y que el acto poético no es una experiencia que luego traducen las palabras, sino que las palabras constituyen el núcleo mismo de esa experiencia. Esta idea de que las palabras constituyen el núcleo de una experiencia, en este caso la experiencia poética, es muy interesante para pensar el acto analítico. Y creo que por eso también que Lacan empieza la problemática de este seminario hablando del acto poético, abriendo todo un campo muy interesante de las relaciones entre la poesía y el psicoanálisis, que no es una mera relación entre una práctica literaria y la práctica de la cura analítica, sino se trata de pensar en qué sentido la experiencia poética es también un acto de palabra y en qué sentido el acto poético como acto de palabra puede iluminarnos sobre el sentido conceptual de lo que es el acto analítico. Esa es la idea. Es decir, de qué manera se produce un anudamiento entre la palabra y el acto. Eh, en las 300 páginas que constituyen el arco y la lira de Octavio Paz, eh, hay siempre reflexiones sobre el acto poético, donde lo más insistente es su planteo sobre la idea de que la poesía, el acto poético, no es una técnica artística para representar vivencias o un modo de instrumentar el lenguaje. No, tampoco es un uso decorativo del lenguaje para promover la belleza del lenguaje, ¿no? Octavio Paz dice, el acto poético es inseparable de su expresión. La poesía no es algo que se siente, sino algo que se dice. Es interesante esta cuestión. El acto en general, el acto analítico como el acto poético, parte de la palabra, parte de la relación entre el enunciado, la enunciación y el decir. No es una mera experiencia que luego las palabras traducen, sino que las palabras constituyen, y utilizo una expresión literal de Octavio Paz, en la poesía, en el acto poético, y podemos decir en el acto en general, y por lo tanto también en el acto analítico, las palabras constituyen el núcleo de la experiencia. Muy bien. Entonces, de ahí
eso hace. El acto en la poesía hace algo, determina algo en el que hace, en el que realiza el acto poético y también en el que lo escucha o lo lee al resultado de ese acto poético y que produce una transformación en el sujeto, tanto en el que lo escribe como el que lo lee. Si ahora entonces tenemos que relacionar esto con el acto analítico, también podemos decir entonces que el acto analítico, además de ser un acto de palabra, donde la función del significante es esencial, lo que hay que agregar es que transforma profundamente al sujeto, que determina un cambio de posición del sujeto, o mejor, produce un nuevo sujeto. Es puesto en acto un nuevo sujeto. Sabiendo que sujeto es un término que en el psicoanálisis tiene dos grandes acepciones. El sujeto en el sentido amplio y el sujeto en el sentido estricto. Es siempre interesante en el psicoanálisis diferenciar en la mayoría de los conceptos estos dos sentidos. Vale para el inconsciente, para la transferencia, para la pulsión, vale para muchísimos conceptos, sino prácticamente para todos. Pero hay un concepto amplio del término sujeto que es todos somos sujetos. Todos los humanos somos sujetos, sujetos en el sentido de sujetados a la estructura del lenguaje, para tomar una expresión muy originaria de Lacan. Todos somos sujetos del lenguaje, todos los humanos. No importa si lo llamamos tomando una clasificación ya con sus problemas, pero que se usa habitualmente, aunque sean neuróticos, psicóticos, perversos, todos neuróticos, psicóticos, perversos son sujetos del lenguaje. En sentido amplio. Ahora, después está el sujeto en el sentido restringido. El sujeto en el sentido restringido es el sujeto que se produce en acto, en la experiencia analítica, a través de diversas intervenciones del analista, fundamentalmente la interpretación. Ese sujeto que es el resultado de la acción del significante. El sujeto está producido por el significante. El sujeto, en primer lugar, es un resultado de la acción del significante, o sea, el sujeto es un efecto. El sujeto no es el padre del discurso, es un hijo del discurso, es una progenitura. Lacan lo llama incluso en la significación del falo, es la progenitura bastarda del significante. Progenitura se entiende, es un hijo del significante, porque la causa, en una época usaba el término causa para referirse al significante, la causalidad del significante produce un efecto que es el sujeto. El sujeto es la causa que produce un efecto llamado sujeto. El sujeto no existe antes de esa producción. El primero el significante tiene que producirlo. No hay sujeto, salvo cuando hablamos del sujeto en sentido amplio. Pero ahora estamos hablando del sujeto en sentido estricto. El que se produce en un instante determinado y que el analista está siempre a la espera de su advenimiento. Ese que está puesto en esa famosa frase que, que que Freud enunció y que Lacan considera un gran aforismo de naturaleza ética y esencial para la práctica analítica, que Lacan a su vez lo llamó un aforismo de naturaleza presocrática, ¿no? El Vos war soll ich werden, soll ich werden. El Vos war soll ich werden, que Lacan traduce, a diferencia de Hartmann y otros autores de la psicología del yo, donde ello era el sujeto debe advenir. Advenir. Entonces, el analista es alguien que está siempre a la espera de ser sorprendido por el sujeto que debe advenir. La sorpresa es un término muy importante que Lacan remarca y remarcó cuando leyó el famoso libro de Theodor Reich que se llama El psicólogo, no dice el psicólogo sorprendido, ¿no? Que Lacan recomendaba, la importancia de la sorpresa, el dejarse sorprender. Estar a la espera del advenimiento del sujeto y por lo tanto dejarse sorprender. Y eso entonces implica que el sujeto entonces es un efecto, pero es un efecto evanescente, afanísico, ¿no? Que desaparece. Así como aparece, desaparece al instante. Por lo tanto, no tiene una consistencia duradera. El sujeto es efímero, absolutamente efímero, porque es solo un efecto efímero de verdad producida por la acción del significante, el sujeto en el sentido estricto del término. ¿Con qué particularidad? La particularidad es la de
ser producido por el significante, en el mismo instante en que es producido por el significante lo representa. A la altura de este seminario ya existía la famosa fórmula, que es también un aforismo lacaniano: el significante representa un sujeto para otro significante. Una frase que Lacan introduce por primera vez en el seminario 9, seminario de identificación. El mismo seminario donde introduce la expresión de la que vamos a hablar ahora enseguida, que es el sujeto supuesto saber. Esencial para pensar el acto del comienzo del análisis, el acto de inicio del análisis. Pero vuelvo entonces al significante que produce como efecto el sujeto, con esta particularidad de ser efímero y ser homologable a lo que Lacan llama efecto de verdad. El efecto del sujeto es un efecto de verdad, un efecto puntual y evanescente de verdad, que ahora tenemos la particularidad, luego de que el significante lo produzca, de que el significante representa ese efecto de verdad. Rolando, Sí. un segundito, te piden que hables un poquito más despacio y Ah, hay preguntas, no sé si querés que te las vaya diciendo o esperamos hasta el final. si me decís ahora, sí, así veo si la respondo ahora o después. Bueno, una es, el poema es una careta que oculta el vacío. Se refiere a la página 13, el arco y la lira. Eso es de Fernanda, me parece. Sí, Cristian, ¿valdría la noción de acto para la psicosis si se afirma que todo sujeto es efecto del significante? Hasta ahí. sí, sí. Sí, esta, bueno, la referencia de Octavio Paz está muy bien, es muy interesante. Está en la línea de más o menos lo que planteaba, pero bueno, no me quise detener mucho más. Yo a esta última pregunta la respondo afirmativamente, pero hay que fundamentar por qué sí. Porque también hay un sujeto en la psicosis, vale la fórmula del significante, representa al sujeto para otros significantes, pero claro, eso hay que demostrarlo, no sé si tendremos, después en todo caso veo si tenemos tiempo de demostrarlo, pero ante todo respondo que sí, pero hay que fundamentarlo. Pero para no desviarme mucho, sigo y vemos si hacia el final lo... Bueno, trato de hablar un poco más despacio. De todas maneras, yo tiendo a repetir, así que por ahí, si no me siguen inmediatamente la frase siguiente, por ahí vuelvo a decir lo mismo de otra manera. Bueno, pero voy a tratar de ir un poco más despacio. Eh, entonces, eh, Entonces, el significante produce un efecto de sujeto. Al producirlo lo representa, pero no lo representa totalmente. Lo representa parcialmente. Si lo representa parcialmente, entonces, si lo representa solo parcialmente, hay una parte del sujeto que no está representada por el significante. Esto significa entonces que el sujeto está partido, dividido. Esta es la famosa escisión, Spaltung, decía Freud, división o escisión del sujeto. Bueno, Freud usaba el término escisión, Spaltung, es cierto, pero no el término sujeto. No el término sujeto en términos conceptuales como lo hace Lacan. No hay en Lacan no hay en Freud, perdón, una teoría del sujeto. En Lacan obviamente sí. Para Lacan incluso el psicoanálisis es una teoría sobre el sujeto, esencialmente sobre el sujeto y sus relaciones con el significante, con el objeto, etcétera. Pero esencialmente, si uno tuviera que decir qué es para Lacan el psicoanálisis, es una teoría del sujeto y la práctica correspondiente a las derivaciones del concepto de sujeto en su relación con el objeto, el significante, etcétera. En Freud no hay teoría del sujeto, porque no existe el concepto sujeto en Freud. Solo utiliza la palabra sujeto en el sentido de individuo, persona, que no tiene valor conceptual, entonces, en Freud. En Freud hay teoría del inconsciente, teoría de la pulsión, teoría sobre el yo, teoría de la transferencia, pero no hay teoría del sujeto. El sujeto no es un concepto en la obra de Freud. Ahora sí estamos hablando del sujeto. Es esencial cuando hablamos del acto el concepto del sujeto, como un efecto del significante, como una progenitura. Y dije hace un ratito progenitura bastarda. Bueno, lo dice Lacan, lo escribió Lacan en La significación del falo. El sujeto es la progenitura bastarda del significante. Es el hijo bastardo.
A Lacan le interesaba la heráldica, es decir, esa concepción según la cual se arman de distintas maneras los escudos y sobre todo los escudos ligados a la realeza, a la nobleza. En la heráldica, lo digo muy brevemente, los hijos bastardos tenían también un escudo, pero estaba atravesado por una barra diagonal. Entonces, de ahí se supone, acá no lo dice, pero se supone, que dice que el sujeto es la progenitura bastarda, es un hijo barrado, es el hijo tachado. Es un hijo, primero, porque es el resultado, el efecto del padre progenitor, la causa, que es el significante. El significante lo produce, al producirlo lo representa, pero lo representa parcialmente, no lo representa todo. Entonces hay una barra que lo atraviesa, porque hay una parte del sujeto que está representada y la otra parte que no. Otra parte que no quiere decir que hay una parte irrepresentable. Hay dos partes. La barra separa dos partes. Una representable, es decir, que tiene un lugar en el significante lo representa, el progenitor lo representa a su efecto hijo, sujeto, y la otra parte queda irrepresentable, no tiene lugar en el campo simbólico del significante. Y si no tiene lugar en el campo simbólico, y obviamente tampoco se trata de lo imaginario, no puede ser sino real. O sea, es un agujero del otro, irrepresentable, es lo real del sujeto. El sujeto tiene una parte representable, es decir, entrada en lo simbólico, porque el significante lo produce y lo representa parcialmente. La otra parte que no está representada, lo que queda del otro lado de la barra, esa otra mitad, entre comillas, irrepresentable, que no entra en lo simbólico, entonces la llamamos real, excluida de lo simbólico. Esa parte real del sujeto es el objeto. Es una, no es el objeto y punto, es una de las dimensiones del objeto que Lacan llama objeto A. A partir de un momento determinado de su enseñanza, empieza en el seminario 6 y adquiere su despliegue más conceptual y formalizado, sobre todo en el seminario 10, el objeto A. Pero el objeto A como ser del sujeto, entonces, como el ser irrepresentable del sujeto. Es una de las dimensiones del objeto A, el ser irrepresentable del sujeto. Pero un ser que se caracteriza por una diferencia esencial con el ser, y valga el término que digo esencial porque establezco también con eso una cierta paradoja. ¿Por qué? Porque digo acá diferencia esencial en el sentido de una diferencia importante, porque va a ser a su vez la diferencia con el concepto de esencia que viene de la tradición griega y luego pasa al mundo latino, pero sobre todo en los orígenes griegos de la metafísica, con Aristóteles en particular, un autor tan mentado por Lacan, ¿no? Porque el ser que va a postular Lacan, influido por el ser heideggeriano, que a veces Heidegger escribe con una S barrada, antes que Lacan escribiera la S barrada de sujeto, el ser no es la esencia es un ser fijo, es lo que ha sido, es y será. Es lo que ha sido, es y será. Es decir, lo que es inmutable, lo que está fuera del tiempo, es decir, está ligado a la eternidad. Ese es el ser esencializado de la metafísica de Aristóteles, por lo tanto, que empieza con el texto que así fue llamado en Aristóteles y que termina en nuestra época. Y digo, termina en el doble sentido, ¿no? Que hay una cierta conclusión, algunos siguen manteniendo esa idea, pero también ya hubo un fuerte cuestionamiento a esa teoría después de llegar a su punto culminante con Hegel y el comienzo de su caída con Nietzsche. Por eso Lacan recomendaba dos grandes libros. Nunca lo dijo de esta manera, nunca dijo por qué recomendaba tanto esos libros. Uno puede leer que recomendó muchos libros, citaba muchos libros de distintos autores, citaba a muchísimas disciplinas y la importancia de leer, como ustedes saben, literatura, filosofía, matemáticas, hasta geología, dice en un momento, lógica
y muchas disciplinas, religión, como hasta el mismo Freud decía, historia de las religiones, historia de las ciencias, bueno, sí, pero en la filosofía en particular hay dos textos en los que él se detenía siempre y de los cuales se quejaba siempre que sus alumnos no lo leían. Y él les insistía, léanlo, léanlo, y nadie lo leía. Esos dos libros, yo lo interpreto así, yo interpreto justamente por esto que voy a decir, ¿por qué insistía en esos dos? Porque hay uno que está en el principio de este problema, que es el origen de la metafísica, y otro está en el final de la metafísica, en el punto culminante. Uno es la metafísica de Aristóteles y otro es la fenomenología del espíritu de Hegel. Yo decía, lean eso, pero nadie lo lee, decía. Hace años que les insisto a todos los analistas, mis alumnos, etcétera, nadie lo lee. Y yo creo que insistía porque ahí es donde, en esos dos, por supuesto, en el medio hay miles de autores que también Lacan recomendaba, pero en esos dos es donde está el punto de partida, el desarrollo más claro de lo que significa el ser como esencia plena, como plenitud, y el desarrollo más culminante de esa idea aristotélica, porque Hegel era aristotélico sin duda, que es el máximo desarrollo, el desarrollo más genial del despliegue que se puede hacer a partir de esta idea de Aristóteles, que es la fenomenología del espíritu. Bueno, por supuesto, a partir de este punto culminante empieza la caída de esta idea del ser pleno. Bueno, el psicoanálisis junto con otra disciplina, pero el psicoanálisis en particular, pero con disciplina, en relación con algunas disciplinas como la física a partir del principio de indeterminación de Heisenberg o la filosofía con Heidegger, es el psicoanálisis esencialmente el que contribuyó a la caída de ese ser identificado a la esencia para considerar el ser como un agujero, el ser como, eh, como vacío, un ser equiparable al tiempo, no fuera del tiempo, no eterno, no esencializado. Por supuesto, cuando Lacan piensa esto, yo creo que sin duda se sostiene también en Freud, ¿no? Que es el punto de partida de esta caída del ser esencializado, aunque Freud no lo trabaja de la misma manera o Lacan, mejor dicho, no lo trabaja de la misma manera que Freud, aunque se sostiene en Freud. Bien, ¿por qué esto es importante para el problema del acto? Veamos cómo estamos ya en la parte final, o en la última media hora aproximadamente, y voy a dejar un espacio también para las preguntas y contestar algo más de lo que dije hace un rato. Eh, Tenemos en relación con el acto el primer punto importante, que es considerar el acto del comienzo. Justamente el acto del comienzo va a estar definido por la constitución de un ser pleno, de un ser aristotélico. El acto del comienzo de un análisis se rige por los fundamentos de la metafísica de Aristóteles, para decir así. Y podemos a su vez ligarlos a muchos otros autores posteriores, como va a ser Lacan, particularmente en relación con el Dios de los filósofos, expresión de Pascal, con un ser muy especial, un ser pleno muy especial, que no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no es el Dios de la tradición veterotestamentaria, o sea, el Dios del Antiguo Testamento. No es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Dios creador, el Dios del amor, el Dios que pide amor, el Dios al que se ama, el Dios que también puede castigar y mandar al infierno, etcétera. El Dios de la tradición judío-cristiana. El Dios islámico tiene otras características, pero podríamos incluirlo, pero en realidad pertenece más este Dios al Dios de la tradición judío-cristiana. Eh, pero fue Pascal el primero que dijo que podía existir otro Dios, se podía pensar otra dimensión de Dios, el Dios de los filósofos, entre los cuales estaba él, sin duda. Pero había otros, no es el que él inventó, sino que él leyó también en otros filósofos. Es el Dios de Descartes, el Dios de Leibniz, el de Malebranche y, por supuesto, el Dios de Pascal. El Dios de los filósofos, que es un Dios del saber. No es un Dios, no importa ahí el Dios creador, no es el Dios que creó todo lo que existe. Tampoco es el Dios esencialmente pensado a partir del amor.
el Dios que crea al mundo, que va a saber cómo lo crea, porque que se lo creará por una especie de explosión de amor, le sobraba el amor, una especie de Big Bang del amor. Bueno, eh, pero ese es el Dios misterioso que a su vez va a estar asociado al misterio de la Trinidad en la tradición cristiana y católica en particular. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que tanto interesó a Lacan. Para pensar el nudo borromeo, ya que la Trinidad sigue la estructura y la lógica del nudo borromeo. Pero digo, el Dios de Pascal, el Dios de los filósofos, Pascal, Descartes, Malebranche, Leibniz y otros, no de todos los filósofos, es claro, sino de estos filósofos que mencioné, que corresponden a la llamada Edad Moderna, estos filósofos, muy ligados a la razón y al racionalismo, estos filósofos pensaban sobre todo en un Dios del saber, en un Dios metodológico, un Dios que incluso podía servir para fundamentar una argumentación, y una vez que se fundamentó la argumentación ya no me ocupo más de Dios. No es el Dios del que está siempre presente y hay que ocuparse y es esencial, o es el punto de partida de todo, el Dios de la religión, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, este otro Dios es un Dios del cual puedo prescindir, como prescinde en un momento determinado de cara, en un momento de razón y en un momento dice, uy, yo con el método de la duda no avanzo y entonces, porque puedo dudar de todo y si Dios me engaña y me hace dudar de todo, entonces ya no puedo avanzar más porque ni tengo la certeza de que dudo y dudo y dudo y hasta ni sé si dudo, entonces me detengo y caigo en el escepticismo absoluto. En cambio, Descartes dice, no, para poder hacer algo nuevo y no quedarme ahí, que entonces me quedo en un atolladero y no descubro nada, y paso a quedarme en una posición ya clásica, que era la de sexto empírico, del escepticismo absoluto, no puedo saber nada porque dudo de todo, y ni siquiera sé si dudo de la duda, y hasta dudo de que esté dudando, y si dudo que estoy dudando, dudo que estoy pensando. Entonces tengo que adquirir la certeza de la duda, y si dudar es pensar, adquiero por lo menos la certeza de que pienso, de lo único que tengo certeza de que pienso. Ah, pero eso solo si yo me garantizo mi razonamiento con un Dios que no me engaña. Por lo menos me asegura que estoy dudando y que no dudo de que dudo. Por lo menos, y dudar es pensar, entonces quiero una certeza. Si no dudo de todo, ¿y para qué me sirve dudar de todo? Eh, no puedo adquirir nada nuevo si todo cae bajo la égida de la duda. Entonces, este Dios le sirve a Descartes. Le sirve para llegar a la idea de que entonces si dudo, pienso, y entonces soy que un sujeto pensante. Entonces Dios me sirvió como garantía de un pensamiento. Una vez que me sirvió, ya está, lo desalojo a ese Dios. Ese es el Dios de los filósofos, como lo llamaba Descartes. Todos tenían esta característica, con algunas diferencias, es cierto. Bueno, pero ¿por qué nos sirve a nosotros? ¿Qué tendrá que ver esto con la práctica, con la teoría de la práctica clínica y con el concepto de acto? Bueno, voy a hablar brevemente entonces del acto del inicio. El acto del inicio es un acto que constituye a aquel que va a ocupar el lugar del llamado analista como un dios de los filósofos. El analista pasa a ser Dios, mejor dicho, alguien que todavía no es analista, para el que le habla, recién pasa a ser analista en el momento en que el que ha consultado pasa a ser psicoanalizante. Y si pasa a ser psicoanalizante es porque efectivamente ha constituido el lugar de analista. El analista debe su lugar al hecho de que hay alguien que ha pasado a un lugar nuevo por un acto determinado, es el lugar de analizante. Ese es el acto del inicio, que lo constituye en un lugar de sujeto analizante, como va a decir en el discurso analítico, donde la gente es el sujeto. Lo digo en otras palabras, que lo hacen más simple para cualquiera que ya tenga experiencia clínica, obviamente. Alguien consulta y consulta, como todo el mundo, por algún sufrimiento, es decir, por alguna ruptura de la armonía consigo mismo o con el mundo, o con ambos, con uno mismo y con el mundo. Alguien que ya no se siente bien por algo que le pasa, porque no puede salir a la calle, o porque tiene dolor de cabeza o determinados síntomas en su cuerpo, o porque se ha separado de su pareja o perdió su trabajo. Hay algo que se rompió la armonía, la homeostasis con uno mismo y con el mundo, es decir, en los lazos sociales, con los lazos sociales. Se ha producido una alteración con uno mismo y con los lazos sociales. Ruptura de la armonía.
A eso, en términos amplios, se lo llama síntoma. Entonces se pueden recolectar síntomas diversos y denominar de distintas maneras, como todos sabemos. Síntomas diversos. Y podemos, un paciente los va a contar, enumerar, los nombrar de una manera, nosotros los podemos nombrar de la misma manera o de otra y enumeramos los síntomas. Es decir, aquellas particularidades del sufrimiento singular de ese paciente que nos ha consultado. Pero hasta ahí ese síntoma no es un síntoma analítico, psicoanalítico, es un síntoma en general. Es un síntoma en sentido amplio, nuevamente en sentido amplio, no en el sentido restringido del psicoanálisis. ¿Cuál es el síntoma para el psicoanálisis? El síntoma en el sentido restringido del psicoanálisis. Es un síntoma al cual se le debe agregar, es un sufrimiento, síntoma, o un síntoma como sufrimiento al cual se le debe agregar una pregunta, es decir, un enigma. Es un síntoma interrogado, no es un mero sufrimiento. No alcanza el puro sufrimiento. Un paciente que me consultó en una oportunidad porque el ginecólogo de la mujer me lo deriva, cosa un poco extraña que un ginecólogo derive a un hombre, pero bueno, era el ginecólogo de confianza de la mujer le cuenta al ginecólogo de qué se trata, lo que le estaba pasando a ese paciente, y el paciente consulta y lo primero que dice es que consulta porque se le caía el cabello, a lo cual me sorprende, sin duda, como sorprendería a cualquiera como consulta a un analista porque se le cae el cabello. No tenía muchos indicadores, se le cae el cabello, debía ser los inicios de una caída del cabello, pero no tenía ningún indicador claro de alopecia de ninguna manera. Pero estaba súper preocupado por eso. Pero había consultado a clínicos y endocrinólogos, dermatólogos. Claro, todos les habían dicho, a usted prácticamente no le pasa nada, ya le di incluso este tratamiento, pero lo suyo es mínimo. Está tan preocupado por esto. Bueno, finalmente uno de ellos le dice, consulte a un profesional, sí. Y entonces así me llega. Y así como me llega, yo le empiezo a preguntar lo que más o menos corresponde en estos casos, porque no hablaba mucho, simplemente esperaba que yo le dijera algo muy específico para ver cómo podía sentirse mejor. Y simplemente yo empiezo a preguntar algunos datos, me responde con cierta reticencia, mirando de una manera un poco extraña, hasta que en una entrevista, pero no era de las primeras, sucedieron varias entrevistas, hasta que en una de ellas le pregunto, porque no le había preguntado en detalle, porque me había contado sobre la muerte del padre, le pregunto cómo había sido la muerte del padre. Y entonces me dice que el padre había muerto en el Borda, porque estaba muy grave con una demencia de mucho tiempo atrás, que se fue agravando y agravando y agravando. Entonces yo le digo, le pasaba algo en la cabeza. Y recién ahí hubo algún atisbo de que entonces lo que a él le pasaba en la cabeza no era en la superficie, era otra cosa. Con lo cual yo tampoco sabía qué era lo que le pasaba en la cabeza, usando esa expresión más popular, digamos, ¿no? Pero eso le permitió asociar que él en su trabajo, en la Marina Mercante, con otros hombres, porque en esos barcos, por lo menos no sé en la actualidad, pero tradicionalmente eran todos hombres, en un momento determinado se mira en el espejo y, y dice, este soy yo, no me reconozco. Y en una de esas oportunidades tan reiteradas en que volvía a la misma pregunta y si soy homosexual, bueno, fíjense, empieza a aparecer una pregunta sobre el ser. Recién ahí, podríamos decir, el síntoma se asocia a una pregunta. El síntoma se empieza a transformar en un síntoma interrogado que hace hablar. El síntoma en psicoanálisis es un síntoma que hace hablar, que puede entrar entonces en el dispositivo analítico, es decir, puede entrar bajo la égida de la regla fundamental, la de la asociación libre, del lado del que ahora va a ser analizante, pasa al lugar de analizante en este acto del inicio, porque ha constituido al analista de modo tal que lo ha constituido como analista porque ese al cual le empezó a hablar ahora pasa a estar en un lugar que Lacan llama sujeto supuesto saber, como es sabido. Y que Lacan homologa a Dios, pero un Dios especial, el Dios de los filósofos. Es decir, el analista pasa a ocupar el lugar de Dios.
¿Qué quiere decir? Pasa a ocupar el lugar de aquel que sabe ya de antemano cuál es el sentido del síntoma que a ese paciente lo aqueja, síntoma del cual no tiene la menor idea de cuál es su sentido, pero el analista, ese que ahora pasa a ocupar el lugar del sujeto supuesto saber y que por eso se llama analista, ya sabe de antemano cuál es el sentido del síntoma que lo aqueja. Y también sabe cuáles son los caminos para encontrar un poco de goce en la vida. Sabe dos cosas, supuestamente, por eso es supuesto saber. Sabe cuál es el sentido del síntoma y los modos de acceso a un poco de goce, al menos para que podría encontrar en la vida. Saber sobre el sentido y saber sobre el goce. Equiparable entonces a la posición de Dios. Por eso el analista, si bien debe ocupar ese lugar, no debe intervenir desde ese lugar, pero esto es el acto del inicio, esto es un acto analítico, el acto del inicio del análisis. El pasaje de entrevistado o entrevistante a analizante, y por lo tanto eso implica la constitución del analista en el lugar del sujeto supuesto saber, donde la verdad ya estaría dada de antemano porque está dado de antemano ya el saber sobre el sentido del síntoma y el goce, al que podía acceder el analizante, el que ahora devino analizante. Entonces, entonces, se entiende por qué la infatuación es una de las enfermedades habituales derivadas de aquel que ocupa el lugar del sujeto supuesto saber. Es decir, uno de los síntomas, digo, enfermedades entre comillas habituales en aquel que ocupa el lugar del analista, es decir, en los analistas. ¿Por qué? Porque pasan a ocupar el lugar de Dios. Es fascinante ocupar el lugar de Dios, pero claro, caer en creerse Dios es sin duda un error garrafal, por muchos sentidos, pero por lo menos para empezar, eso significa que va a haber sin duda un fracaso de la experiencia analítica si el analista cree que puede operar desde el lugar de Dios. Sin embargo, está en el lugar de Dios, pero sabiendo si realmente llegó hasta el máximo posible su experiencia de análisis, que en realidad al final tiene que caer de ese lugar. Y hay que soportar la posibilidad de caer de ese lugar, sin duda. Bien, entonces, eh, este es el acto de inicio, ¿no? El acto del comienzo del análisis. El acto del final, del pasaje o pase de analizante a analista, es aquel que implica ahora la relación con la caída de ese sujeto supuesto saber, con la destitución del sujeto supuesto saber. Pero eso no significa la adquisición de un saber nuevo, sino significa haber hecho la experiencia de la inexistencia del sujeto supuesto saber. Pero para eso hay que haber pasado por la creencia en la existencia, que es el acto de inicio del análisis, para llegar al final, en un final donde no se trata de adquirir un nuevo saber, sino de haber hecho una experiencia de la inexistencia del sujeto supuesto saber, que no es exactamente un acto de saber, sino es una experiencia de inexistencia del sujeto supuesto saber y entonces de metamorfosis del deseo, en el caso del analizante que pasa al lugar de analista, de metamorfosis del deseo, no de aparición de un deseo nuevo, de un homo psicoanalyticus, sino de una metamorfosis del deseo, de una transformación del deseo en un deseo más fuerte que el deseo de ser amado, que Lacan llamó deseo del analista. El deseo del analista, que probablemente sea uno de los conceptos, si no, a mi criterio, el más importante concepto de la doctrina analítica en relación con la práctica clínica, que es sobre el cual quizá hay más enigmas, el concepto de deseo del analista. Entonces, bueno, para ir concluyendo, voy a hacer unos comentarios últimos sobre un punto que se ha presentado como problema, como polémica, ya hace muchos años en el campo lacaniano, pero
que sigue teniendo actualidad, sigue teniendo actualidad. A mí me parece que es algo que justamente por eso mismo, ¿no? Tiene mucha importancia que se mantenga a lo largo del tiempo, porque indica que es una polémica esencial en la medida en que persiste, se sostiene. Eh, y que lo digo rápidamente, esa polémica tradicional que ya tiene más de 40 años en el campo lacaniano, en el, en el ambiente, en el mundo lacaniano, diríamos, eh, resulta de una oposición desarticulada al modo de una doble columna, donde en una se ponen el significante, el deseo y el síntoma, y en la otra el objeto, el goce y el fantasma. Sin duda son diferentes. Sin duda es diferente todo el movimiento derivado del significante, el deseo y el objeto como causa del deseo. Sin duda eso remite a una dialéctica, un dinamismo, un movimiento, a la subversión del sujeto y dialéctica del deseo. Y el otro caso corresponde a la fijeza del fantasma. Sí, ¿no? El fantasma, el goce, el objeto de goce en particular, bueno, sí. Y esto generó una nueva polaridad, por eso se sostiene que es la que quería señalar, la polaridad entre el acto y el inconsciente, como si el acto fuera distinto al inconsciente, como si el acto fuera distinto a todo lo que se puede trabajar en términos de la relación con el inconsciente y específicamente con la interpretación. Sin duda no es lo mismo el acto que la interpretación, pero eso no quiere decir que el acto no tenga nada que ver con el inconsciente. Ese es el punto del cual se ha generado una polémica, ¿no? El inconsciente fue enlazado con la verificación, la interpretación, el sujeto supuesto saber y la indeterminación del sujeto, mientras que el acto se relacionó con la certeza, con la liberación de los efectos del significante, con una manera de resolver la indeterminación del sujeto. Pero indeterminación del sujeto es un término eh, que es un problema porque existe efectivamente la indeterminación del sujeto, pero también existe la determinación del sujeto, porque en el fantasma el sujeto está determinado. Entonces, eh, si el sujeto es quien hace el acto, como dice Lacan, solo hay acto si ese acto lo cambia. Es decir, si el sujeto no es el mismo después. Eso es fundamental, es cierto. Después del acto hay un sujeto diferente, sí. Eh, por lo tanto, el acto analítico no es ni fallido ni logrado, aunque dependen de ese concepto de acto que se inaugura en Freud. Pero estrictamente, la diferenciación acto fallido, acto logrado, y el hecho de que el acto fallido es logrado en un cierto sentido, porque es un logro pensado desde la perspectiva del inconsciente, el acto fallido también es logrado si lo pienso desde la perspectiva del inconsciente. Es fallido si lo pienso desde la perspectiva de la conciencia, de lo que quería decir. Para el inconsciente es logrado, para la conciencia es fallido. Bueno, pero el acto analítico no es ni fallido ni logrado. Tampoco es un acto de un sujeto en realidad. Eh, el analista, por lo menos así también lo formula Lacan, no está en el lugar del sujeto. No, el analizante está en el lugar del sujeto en la experiencia analítica. Eh, entonces, eh, acá tenemos un problema, ¿no? Eh, si es verdad que el sujeto en principio es indeterminado, es decir, es una pura relación entre significantes, el significante lo produce para otro significante, eh, pero bueno, pero Lacan, sin embargo, también escribe que en el significante la remitencia a otro y a otro no es infinita, que hay un punto de basta. En castellano suena bien la expresión basta, de almohadillado como basta, basta, de un punto en el que algo se termina, se corta el deslizamiento, ¿no? Bueno, justamente el neurótico es el que se defiende
de los efectos de indeterminación del significante por la vía de la determinación del objeto en el fantasma, ya que en el fantasma el sujeto está altamente determinado porque está identificado con el objeto, que es un objeto tapón. En el fantasma no hay indeterminación, hay determinación, porque en el fantasma el sujeto está determinado, el sujeto es un objeto. Es como si fuera un objeto, pues si lo queremos decir, está identificado con un objeto. Es decir, en el fantasma sí hay determinación del objeto. Bueno, yo dejaría acá porque me parece que estamos en hora. No sé cómo lo ves, Estela. Si Sí, está por- sí, Rolando, sí, sí. Quedó lo de acto y acto fallido, pero bueno, Ah, sí, no hablé mucho bueno, del todo no se puede, todo no Todo se no se puede. puede. Sí, sí, me disculpo A por ver, la voy a las preguntas. pregunta, sí. Eh, no, hay un comentario, pero tampoco es el Dios de Nietzsche, ¿verdad? Esto dice No, Fernanda cuando hablabas, ¿no? Claro. no, no para nada. No, el dios de Nietzsche es el de Dios ha muerto, aunque el Dios ha muerto. Dios ha muerto, decía Nietzsche, y el Papa se quedó sin trabajo, ¿no? Lo dicen, así hablaba Zaratustra. Pero, no, pero Dios ha muerto, y yo creo que Lacan tiene razón, no es una verdadera fórmula del ateísmo, pero pretende ser una fórmula del ateísmo, así que no es como pretensión, por lo menos, como fórmula del ateísmo, no, el Dios de Pascal no es el Dios de Nietzsche, no, para nada. El Dios de Nietzsche es el Dios muerto, pero sabemos que el Dios muerto para nosotros sigue siendo Dios, ¿no? Pero bueno, no es el Dios que conscientemente pretendía formular Nietzsche, justamente. No. Bueno, pero había otras preguntas, querido Estela, ¿no? Bueno, sí, abrimos el espacio para los comentarios, preguntas. Dejé en el chat el mail de Rolando para que le escriban si quieren consultarle algo, preguntarle algo después. Laura Guterman, si habilitas tu Claro. micrófono, dale. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rolando? Bueno, un agrado volver a escucharte una vez más. Eh, Hay algo que no sé, creo que no lo terminé de entender o de enlazar cuando vos mencionaste varios dioses. Respecto del acto, cuando ibas a comenzar a desplegar el acto del comienzo, y mencionaste algo en relación a lo pleno. Eh, no sé si no pude seguirte, no lo entendí, porque mi pregunta es, pleno. Pleno puede ser el sujeto, bueno, ese que viene a consultar en primera instancia como una posición plena donde no hay interrogación, donde no hay pregunta, solo está el sufrimiento, o estaba relacionado con otra cuestión que no llegué a seguirla. Bueno, hay varias. Si hablamos de la plenitud, lo podemos pensar poniendo el acento en distintos términos conceptuales, Ujú. analíticos y lacanianos en particular. Porque por un lado está la plenitud del ser, que el psicoanálisis cuestiona y plantea la falta en ser, frente a la plenitud del ser esencializado fuera del tiempo, que es lo que ha sido, es y será siempre lo mismo. El ser del ser humano es la razón, el hombre es un animal racional, Aristóteles. Entonces, fue irracional, es racional, será racional. Se podrá apartar de esa esencia y ser irracional, sí, hay apartamientos frecuentes, pero el ser es la racionalidad. Y después están los apartamientos, que habrá que ver por qué se producen. Pero el ser es ese, así ha sido, es y será, esa es la esencia, es un ser pleno. Eh, Después entonces, el ser del sujeto supuesto saber es un ser ligado a la plenitud. Por eso está ligado, pero no al ser que luego adquiere las particulares del ser divino, de Dios, del Dios de la creación, sino del Dios del saber, o sea, el Dios de los filósofos. El ser del sujeto supuesto saber. Ahora, cuando Lacan sigue usando el término ser, y que le interesó muchísimo y lo usa muchísimas veces, pero en general siempre tiende a precisar en qué sentido lo usa. Por supuesto, a veces enfatiza una idea, a veces otra. Hay muchos lugares en que vuelve sobre este tema del ser.
Quizá el último donde más lo desarrolla, aunque antes lo había desarrollado mucho también, es en el Seminario 20. En este caso es el ser del sujeto o el ser del objeto. Bueno, en el Seminario 14, un año antes de este, que vimos las primeras clases, el único ser del Dasein es el objeto A, dijo la que. El único ser, usar la expresión heideggeriana, Dasein. Podría haber dicho sujeto. El único ser del sujeto es el objeto A, es el ser irrepresentable del sujeto. El verdadero ser del sujeto es el objeto A, es decir, un agujero. Ahí el ser, en vez de ser pleno, es un agujero. Hay una gran oposición en el uso del término ser. Aristóteles diría, para mí ser quiere decir plenitud, esencia, algo fuera del tiempo y eterno. Lacan diría, para mí todo lo contrario. Me baso en lo que dice Heidegger, es tiempo. Tiempo es lo contrario de eternidad. Por lo tanto, es tiempo, es falta, es agujero, es carencia. Bueno, diversos términos que Lacan utiliza, ¿no? Uno de los más clásicos, primeros, iniciales, está en esa expresión que Lacan toma de Sartre, pero literalmente, aunque no lo toma exactamente tal como lo dice Sartre, pero la expresión es la misma, falta en ser. Es una expresión que a mí siempre me pareció muy interesante y que se puede usar perfectamente ahora, que quiere decir que el ser es una falta. Hay entonces una gran oposición entre el ser de la metafísica aristotélica, ese que Lacan decía, léanlo, porque ahí van a ver lo que es el ser como falta, que todo lo contrario del ser para nosotros, el ser como agujero, el objeto A. Bueno, ahí tenemos, para entender la posición del analista, la posibilidad de la interpretación, también la posibilidad del acto, hay que pensar en el analista como Samblán de A, ocupando ese lugar de falta, ese lugar donde se impide que el universo se cierre, es decir, impide que la circunferencia, si lo queremos homologar con el dibujo de la teoría de los conjuntos, se cierre, entonces impide que se cierre la tenaza de un universo totalitario, que se cierre un todo. El analista es el que vuelve a introducir la falta, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Y otra pregunta, y otra pregunta. No porque el analista tenga que preguntar y preguntar, sino que renueva la interrogación, incluso con algunas respuestas. Pero hay que renovar, es el impedir el cierre de la tenaza, como les decía, del universo totalitario, el cierre de la plenitud esencializada del ser. Eso quiere decir el analista haciendo reinar el objeto A en la experiencia analítica, hacer reinar la carencia, ¿no? Hacer reinar el ser como falta, el ser como agujero. Es lo contrario del lugar al que fue adjudicado por el analizante, que es el que él es el que taponaría toda falta, porque ya en él toda falta está taponada porque es Dios, ¿no? Y sobre todo es un Dios al que se ama, porque al que le supongo el saber lo amo, ¿no? Dice Lacan. Es decir, el analizante en el acto de inicio del análisis constituye al analista como Dios, como sujeto supuesto saber, como Dios de los filósofos, como un saber absoluto, como un saber anticipado donde la verdad ya está dada de antemano. Ya ahí se sabe en ese lugar cuál es la verdad del síntoma que me aqueja. Yo lo ignoro porque sufre y no sé por qué, pero en este al que le adjudiqué ese saber, hay un saber sobre el sentido de mi síntoma. Cuando sabemos que no lo hay, el saber es el saber del inconsciente, que surgirá cuando el analizante hable y el analista escuche. O sea que el saber inconsciente todavía no está en ningún lado, se necesita que se produzca, se necesita su producción. El inconsciente, el saber inconsciente pasa a estar entre ambos del dispositivo analítico, ¿no? De modo tal que en el dispositivo analítico no hay dos, sino que entre ambos es donde se juega en el hablar y el escuchar, de un modo particular, la posibilidad de la intervención, de la interpretación y del acto. Pero todo esto es el resultado de una posición del analista que va en oposición a aquel lugar que se le ha adjudicado. Es todo lo contrario. Se le ha adjudicado el lugar de Dios y sin embargo debe intervenir desde otro lugar, haciendo reinar lo contrario de la función de Dios, ¿no? Ese, ese lugar que se le adjudica al analista, el lugar de Dios, es ahí donde cabe esta definición o este concepto sobre pleno. Sí, ahí estaría la plenitud. La Ah, plenitud del ser, la plenitud de Dios, el Dios del saber. La plenitud ah, del saber que define la figura de Dios del saber. El Dios de los filósofos, que es el sujeto supuesto saber. El analista ah, equiparado a Dios. Que se podría decir que si el analista se sostiene en ese lugar de Dios, si interviene en ese lugar de Dios, de un saber
sobre el sentido y sobre el goce, el analista, aunque sea neurótico, cae en una posición discursiva perversa. Es fácil utilizarse si el analista no ha llegado bien no ha avanzado en su análisis, no digo necesariamente llegar al fin, porque bueno, es todo un problema esto del fin del análisis, como lo sabemos, pero si no ha llegado al fin, si lo quieren decir así, es probable, y si todavía no avanzó mucho en un análisis, más probable todavía, que haya una caída en una inflexión sádica o masoquista o voyerista o exhibicionista del analista. Ujú. Por eso no es casual que la fórmula del fantasma perverso, o el fantasma en la Pregunta quién perversión, para es. decirlo mejor, sea A, Poinçon, ese barrado. Y las dos letras del discurso analítico son Narrativo. A, ese barrado, arriba. O sea que esa relación te ese barrado eh, posibilita pensar la caída posible del analista, si no está a la altura de esa posición de hacer reinar el objeto A, de caer en una posición perversa. Perversa quiere decir sádico, masoquista, ¿no? Que es como decir, ¿hasta cuándo un analista soporta, no sé, que el paciente falte, llegue tarde, no le pague, o lo que sea? ¿Hasta cuándo soporta? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Si pasado un determinado tiempo, XX, según qué paciente, la posición del analista puede pasar a ser masoquista. O después incluso pasar a una posición sádica, ¿no? Después viene el paciente y uno ni se acuerda de la sesión y ahí quedó abandonado. Y todo ese tipo de cuestiones pueden pasar si realmente el analista no está a la Elia altura, Sharp, el caso de Elia Sharp. por ejemplo, por Claro. ejemplo. Bueno, estamos en pasados de tiempo, Bueno, perdón. perfecto. Excelente la exposición. Quiero pedirles un aplauso para Rolando. Muchas Bueno, gracias. gracias. Una Gracias. vez más, muchas gracias por abrir Gracias. seminario. Bueno, espero Muchas no haber sido gracias. muy rápido. Y les cuento que nos vemos en 15 días. La disertante va a ser Irene Di Matteo, también de la ESBA, va a tomar dos clases, la 3 y la 4, o sea, 29 de noviembre y 6 de diciembre, y titulamos dichas clases No hay acto analítico sin referencia a la transferencia. ¿Y la Bueno, próxima con Rolando cuándo es? No hay. el año que viene. Ah, Ah, entendí que habían dos. Sí. No, no, ah, no, no. Ya estás invitado el año que viene, ya ah, veremos cuál sí, clase del eso, 16. eso se llama hacerse Pero no, desear. cada disertante habla una vez. Eso se llama hacerse desear. Sí, Claro, Rolando, siempre. claro. Bueno, nos vemos en 15 días. Chao, chao. Muchísimas gracias Gracias. a Chao. Hasta todos. luego. Nuevamente, Hasta luego. Chao, muchas gracias. Lauri Hasta lo luego. sube a la web en cualquier momento.